¿Qué tal, estimado? Pues bueno, antes que nada te quiero agradecer esta entrevista exclusiva porque pues tú has enfrentado de todo, o sea, desde hace ya 6 años has enfrentado al Poder Judicial, fiscalías, secretarías y una campaña de difamación mediática masiva en algunos de los medios más grandes e importantes del país y hasta ahora estás decidiendo alzar la voz. Hermano, si gustas presentarte con toda la gente. Muchas gracias, Alex. No, la verdad, gracias por todo. Gracias por la labor que has hecho por todos nosotros. Y bueno, pues yo soy Alfonso Malpica, soy papá de 4 hijos y aquí me presento como la historia de que me ha tocado vivir mi paternidad de una manera muy diferente, ¿no? En un contexto social complejo, una situación muy particular, pero que al final ser padre sigue siendo lo más importante en mi vida hoy por hoy. Claro, Alfonso. Mira, 6 años se puede decir cortito ahorita, pero es toda una vida, ¿no? Y creo que no vamos a poder resumir esa historia en este tiempo, pero sí me gustaría que nos platicaras, bueno, ¿cómo empezó esta historia? Bueno, empezó con la decisión de separarnos. Vivíamos, bueno, la mamá de mis hijos con los 4 hijos mayores. Mi hijo había estado estudiando fuera, acababa de regresar por la pandemia. Alcancé a ir por él, regresó con bien, gracias a Dios. Y en ese contexto, pues ya la situación familiar era imposible entre su madre y yo, y decidimos, bueno, la separación. Y ahí pues se inicia un proceso muy complejo, ¿no? Ella, desde mi punto de vista, toma unas asesorías muy radicales, muy difíciles, que la llevaron a tomar decisiones complejas. Todavía cuando yo tenía cierta convivencia con mis hijos en ese momento, el mayor decide venir a ver a su abuelo, que no lo había visto, y ahí nos comentan que están pasando cosas en casa con su madre. La verdad es que hoy, a todo lo pasado, no alcanzaba a entender lo que trataba él de comentarnos, y él toma la decisión de quedarse con nosotros porque no quería formar parte de todo eso. Y de ahí se desprenden muchas cosas, ¿no? Un par de días después intentan hacer un 4, ¿no? Tratan de armar un tema para que yo entrara, y ya tenían ahí a la policía y como hacer una escena para pues apresarme. Por suerte, tiene una suerte estos 6 años muy, muy especial. No voy solo, ¿no? Voy acompañado, y en salir acompañado y además de varias personas, pues se le sale de control, ¿no? Pues, no, de hecho ya está videos de ese momento, y pues no, de alguna manera se le ceba el tema, pero ya empieza de ahí una guerra judicial muy fuerte que hasta la fecha sigue presente, ¿no? Judicial y mediática. Y debe ser complicado, ¿no? Porque además, a ver, yo siempre lo digo, este tipo de cosas uno se las podría esperar del peor enemigo de la vida, pero no a la persona con la que has compartido tanto tiempo y tampoco de la persona con la que has decidido tener hijos, ¿no? Ahí sí es tema porque decía Napoleón que un traidor es más peligroso que 1000 soldados en contra, ¿no? Y yo creo que amén de la historia entre ella y yo creo que aquí sí hay una traición a nuestros hijos muy fuerte. Y yo siempre hubiera pensado que el bienestar y la estabilidad de ellos hubieran sido nuestra prioridad, siempre, independientemente de los acuerdos o desacuerdos de otras situaciones. Y ahí fue muy duro ese día darme cuenta que no. Además, la escena que hizo yo ese día no entendía nada, ¿no? Más bien la gente que me acompañó como que de alguna manera me sacó del shock y me sacó de ahí, y me ayudaron, pero yo empezó a gritar de una manera, yo decía, bueno, pero están ahí mis hijos. O sea, ¿por qué hace esto si están ahí nuestros hijos? Nunca lo entendí. Y pues de ahí para adelante es muy difícil humanamente entender esto, ¿no? Hay gente que ha llegado a ayudarme, como ha habido de todo, ¿no? Hay gente que ha tratado de abusar del dolor, ¿no? Amigos cercanos que han tratado de lucrar con esto, y hay otra gente maravillosa que te encuentras en el camino, ¿no? Y en varias de esas gentes maravillosas, no de los nombres porque nos Claro. vayan a atacar en redes mañana, ¿no? ¿Para qué les echo el problema encima? Pero por ejemplo, una persona que me ayuda muchísimo, que quiero mucho, la primera vez que llegó a ayudarme en el tema, le dije, mira, a ver, yo no entiendo nada. Todo el mundo, la primera vez que les platicas la historia, te dicen, pero no puedes conciliar. Le digo, a ver,
después de 3, 4 años me di cuenta que no, esto no se va a poder conciliar, se tiene que administrar, manejar, defender, pero ¿cómo? ¿En serio no? ¿Y qué quiere? Pues a ver, ya intentamos todo lo humanamente razonable y no funciona. Entonces, lo menciono porque humanamente hasta el día de hoy, 6 años después, yo sigo sin entender. O sea, lo vivo, lo transito, he aprendido muchas cosas a salir adelante. Al principio, como muchos de ustedes, puede que estén viviendo, o los que estén viviendo situaciones como esta, el choque es muy fuerte, ¿no? Acabamos de pasar la historia del profesor y yo lo entiendo, porque en este camino pues, nos hemos juntado con mucha gente que ha pasado esto, hemos hecho labores, hemos hecho muchas cosas, y hay veces que el dolor es tan fuerte que sí te pone en una situación muy compleja. Pero como yo le decía a una persona que también vivió algo parecido, incluso peor que el mío, que tuvo la ideación de Quitarse la vida. quitarse la vida, le decía, mira, no lo puedes hacer porque no puedes marcar a tus hijos con que tú te quitaste la vida porque los usaron para acusarte de algo que no hiciste. O sea, no lo hagas por ti. No puedes dejar. O sea, si tus hijos tienen alguna esperanza de salir de esta maraña mental que les crearon o que les hicieron, ya ni siquiera por el tema de que tengan un vínculo contigo, sino porque sean personas de bien, Sanas. sanas por el amor que tú les tienes, no te puedes tomar esa decisión. Claro, sería quitárselos, ¿no? Porque, o sea, independientemente de que ahorita son niños y los usaron, cuando entienda que tú te quitaste la vida por lo que ella fue a decir a una fiscalía, que además no era cierto, imagínate, o sea, ahí sí ya Sí, es se la una complicas mucho a los destrucción niños. total. Pero a ver, digo, regresando un Sí, poquito, pero tocaste dos temas muy importantes. Uno es el tema del dolor, ¿no? Producto de la mala fe de los actos de una persona. Y el otro es el tema de la conciliación, ¿no? Que tú dices, a ver, después de 3 o 4 años te das cuenta que ese es un tema que no puede conciliarse. ¿Qué viviste durante todos estos años que te llevó a esa conclusión? ¿No? Porque la esperanza de la conciliación todo el mundo siempre la va a poner en la mesa, pero evidentemente lo que tú has vivido te ha llevado a una conclusión distinta. ¿Qué has vivido durante estos años? bueno, eh, primero, pues acusaciones en la fiscalía de todo tipo, luego acusaciones mediáticas que han sido muy duras, porque además en este contexto, pues las redes sociales mueven muchas cosas y en su momento, pues te sacan mucho de balance, ¿no? Ahorita ya de alguna manera lo platico con cierta naturalidad, porque ya después de 6 años, o sea, ya si mañana sale otra persona a decir, ya lo tomas con una filosofía Distinta. distinta, ¿no? En el momento es muy choqueante, ¿no? Porque además dices, oye, o sea, entiendo el dolor por lo que puede haber pasado a esta persona o las personas que han tomado otra decisión, porque en el momento dices, oye, si esta alumna dice que yo hice esto, nadie me va a creer que no. Piensas que no vas a salir de ahí nunca. Y lo que sí les puedo decir a todos los que estén pasando por eso es que sí se sale. O sea, sí, sí sales. O sea, si realmente no lo hiciste, si realmente sí existen las personas de mala fe que van a acusar esto sin sustento, sí es muy duro, pero sí se sale. Entonces, estos 6 años pues, han sido un juicio interminable de promociones cada semana, tratando de defender ciertos asuntos de mis hijos. Y lo más difícil ha sido la pérdida de la convivencia, ¿no? Cuando empieza todo esto, pues yo de la nada, de ser un padre presente, pues el Poder Judicial, la primera jueza decide, bueno, pues como medida provisional, Alfonso se queda, bueno, mi hijo mayor se queda conmigo, los otros hijos se quedan con su madre, como estaban las cosas. Además es ilegal, ¿no? Porque en todos los aspectos y protocolos que hay se supone que debe primar siempre que los hermanos se queden juntos. O sea, es muy cruel separar hermanos. Esa fue la decisión que tomó esa primera jueza. En el momento, pues, a ver, yo no entendía nada de derecho familiar, no entendía nada de lo que estaba pasando. Te dicen que va a ser provisional y ahora a toda la gente que asesoramos les digo, a ver, las medidas profesionales, aguas porque pueden ser eternas, ¿no? Entonces tienes que pelearlas a muerte porque si los juicios se alargan como hemos estado viendo, porque además no solo he visto el mío, ahora he visto muchísimos juicios y muchísimos casos,
pues las medidas provisionales lamentablemente, ¿no? Quedan, quedan fijas. Entonces al principio, pues además estábamos en pandemia, entonces pasé a estar con mis hijos, a verlos una hora por videollamada, ¿no? Ni de una hora, 15 minutos. Videollamada conmigo, videollamada con su hermano. Entonces lo que su hermano y yo hacíamos, que además pues eso nos alivianaba mucho a él y a mí, hacíamos videos para ellos, porque decíamos, a ver, ¿qué le vas a platicar en 15 minutos? Y además por videollamada. Sí, Y con niños chiquitos, sí, ¿no? además en esa época, pues los niños tenían 5, 7, ¿no? 10, o sea, entonces les hacíamos videos, ¿no? De hecho, pues, el canal ahí se quedó y seguimos haciendo videos. Ahora hicimos algunas canciones, ¿no? Le compusimos una canción a cada uno de ellos, le grabamos las canciones que gustaban, hacíamos videos de magia, o sea, porque decíamos algo, le tenemos que enseñar los 15 minutos que están ahí para tratar de entretenerlos, para tratar de mantener su atención, ¿no? Y y bueno, eso pasó así. Luego, después de un año, logramos en una audiencia con otro juez, ¿no? Porque además han pasado N mil jueces, logramos unas convivencias supervisadas por unos psicólogos privados, un rollo. Pero por lo menos los podía ver un par de horas en el parque donde ellos viven. O sea, un rollo porque había que llevar todo, prepararles todo, tratar de estar lo mejor posible. Y cuando de alguna manera eso generó otra vez un poco de vínculo con los niños, pues su madre empezó, ¿no? O sea, por ejemplo, tuvimos un caso donde yo todavía en una buena fe le aviso que Alfonso le dio varicela, ¿no? La varicela, estuvo 2, 3 días en convalecencia, el jueves la pediatra me dice, a ver, como él estaba vacunado, pues ya se secaron, ya no es contagioso, ya puede convivir. Entonces yo voy el sábado a convivir con los niños con Alfonso y él me dice, no, es que trae a Alfonso para que contagie a sus hermanos. No, literal, y me echó a la patrulla por eso, ¿eh? Entonces también la gente del condominio que nos prestaba el lugar para hacer las convivencias dijo, oye, pues estas escenas, o sea, pues esto no es el juzgado, aquí no es el lugar adecuado. Claro, ¿no? Y además también tengo hijos y no quiero que estén viendo Sí, todo, sí, no, y además ya empezaban, o sea, me echó varias veces la patrulla ahí por tratar de romper la convivencia. La gente de la Asociación de Colonos dice, oye, pues, o sea, estábamos en pandemia, pues, tratamos de ayudar, pero pues además esto va a ser eterno, pues, o sea, no se puede, ¿no? El juez, total, nos deja meses sin convivencias. En todo ese tiempo, sé que a ellos les decían, es que tu papá no quiere venir, ¿no? Este tipo de cosas. Y entonces íbamos, nos mandaron al famosísimo Secofam, ¿no? Que es una cosa. Sí, sus mini cárceles. O sea, híjoles, tremendo, ¿no? O sea, hemos estado ahí desde entonces, ¿no? ¿Hace cuánto? Pues eso fue, yo creo que llevamos 5 años en el Secofam, 4 años, de 4 a 5 años en el Secofam. Primero algunas horas, ¿no? Obviamente, pues cada vez los niños, ¿no? Empezaron queriendo convivir, después cada vez menos, cada vez menos. Cosas horribles que ha comentado sobre mí hacia los niños, ¿no? Una vez uno de mis hijos estuvo enfermo y le decía que se iba a morir porque no quería pagar su operación, cosa que es totalmente falsa, estaba todo. O sea, cosas terribles, ¿no? Y echándome la seguridad del hospital para que no me acercara, no, unas cosas verdaderamente espeluznantes. Sí, espeluznantes. Y en medio de eso, además, promociones en el juzgado 2 o 3 a la semana que hay que contestar, ¿no? De peticiones, de cosas, o sea, una obsesividad que pues, sí, no puedo dejar de mencionar porque es parte del perfil de la gente que hace esto, ¿no? Y bueno, pues así estuvimos un rato, ya en el Secofam se diluyó, nosotros empezamos todo el tema legal, después de un amparo se deslinda que llegan al Tribunal Superior de Toluca, ya en una orden directa superior dicen que tienen que estar los fines de semana conmigo y pues ella simplemente nunca los llevó. Nosotros fuimos, su hermano y yo fuimos casi 3 años todos los sábados a que él se fuera con su mamá o yo me llevara, nunca pasó. Ninguna fiscalía, ningún juez quiso hacerle cumplir. Hecho, por ley, solo por no cumplir el régimen de convivencias deberían de haber hecho el cambio de custodia. Sí, claro. Se hizo, está el incidente de guardia y custodia ahí parados de hace un año, etcétera, etcétera, etcétera. No, y además porque, a ver, para la gente que no le quede claro, pues la convivencia no solamente era tuya con tus hijos, sino también era de ella con su hijo. Sí, o sea, en medio de eso,
hace ataques mediáticos ya no solo. Cuando ve que conmigo ya no funciona, como que pues, se desgasta el tema, porque bueno, pues, o sea, después de 3, 4 años de estar ahí, ¿no? Repitiendo lo mismo, la Repitiendo gente lo se mismo, pues cansa. ya también pues, no tenían el efecto, se va y ataca a su propio hijo todavía siendo menor de edad, ¿no? Entonces, ella adjudica que yo lo alejo, pero pues ahí sí yo me deslindo, porque yo lo llevé todos los sábados a que fuera con ella, no hizo el esfuerzo, y además que eso sí, una llamada de atención a todos los comunicadores que se permitieron hablar de un menor de edad de una manera denostable, que se me hace la falta de ética más increíble que he visto de los comunicadores. Digo, ya con uno, o sea, si se dejan que una mujer mienta de un hombre, ya ahorita es como, Uno como es quiera, normal, pero ¿no? las características, ¿no? pero un menor de edad. Y tuvo muchas afectaciones, ¿no? Pero bueno, pues ese tema, gracias a Dios, o lamentablemente, no sé cómo decirlo, hoy ya es mayor de edad, ya está totalmente fuera de todo esto. Y creo que dentro de todo ha tenido la fortaleza también de sobrellevar pues, la separación de sus hermanos, tiene que sobrellevar muchas cosas, ¿no? Y que ningún juez, es más, a los primeros jueces él le hacía peticiones en escrito al juez de, oye, quiero ver a mis hermanos. Y ningún juez lo escuchó, ¿eh? Ningún juez lo escuchó. Eso está muy fuerte, o sea, sobre todo porque, a ver, yo lo entiendo, ¿no? O sea, yo también tengo un hermano, yo no me imagino cómo hubiera sido mi vida si nos hubieran separado y encima tampoco si se hubiera dado una separación en estos términos, ¿no? Porque a final de cuentas, digo, una cosa es lo que ella pueda salir a decir en público, en redes sociales y lo que sea, que hasta cierto punto, pues eso, ¿no? Hay ciertas barreras, ¿no? De lo que se puede decir o no en redes. Otra cosa completamente distinta es lo que diga en privado, ¿no? Ahora sí que si uno ve lo que dice en público, solo No, se puede bueno. uno imaginar lo que en privado se está diciendo o lo que se está haciendo. Y es muy triste, ¿no? Y es muy triste sobre todo porque, a ver, una cosa es el tema entre ustedes como adultos, pero una muy completamente distinta es el tema entre hermanos, ¿no? No, y además, o sea, hasta entre adultos hay líneas de dignidad. O sea, no traspasas lo que implica un trato indigno a la otra persona. Y ahí es donde esta sociedad sí tiene que recapacitar fuertemente, que es donde va a estar la solución, porque no puede haber un trato indigno a nadie, ¿no? O sea, yo no me dejo de sorprender el caso del profesor, de la magistrado que dijo, pues se debió de haber desvivido antes. ¿En qué cabeza? Eh, Eso es el problema, porque el problema ya es un tema, o sea, yo no puedo creer que este sea el México en el que mis hijos van a crecer, en donde una persona pueda salir a decir eso, en donde otra persona pueda tratar denostablemente a cualquier persona, ¿no? O sea, tampoco podemos normalizar el que salga una persona sistemáticamente a denostar a la otra, nada más porque culturalmente, pues bueno, pues, si a él lo ven como un hombre rico y poderoso, le pueden ir a decir lo que sea, ¿no? O sea, esos temas culturales está tremendo, es dolorosísimo y no podemos permitir que este México siga en esa línea, es verdaderamente increíble. No, y sobre todo porque, a ver, bien, se necesitan 2 para bailar tango, ¿no? Y acabas de tocar los puntos. O sea, uno son las personas, porque ni siquiera te voy a meter en el tema mujeres o hombres, las personas Sí, que deliberadamente utilizan el sistema de procuración de justicia para hacerle daño a otro ser humano, pero también está del lado las autoridades que lo permiten, ¿no? Las autoridades que lo ven, las autoridades que lo entienden. Yo lo he platicado con muchas autoridades, muchos jueces, muchos ministerios públicos que les digo, a ver, cuando tú no le hiciste caso a la señora, ¿qué hizo? No, pues me fue a denunciar en Contraloría. Ok, voy con el Contralor. Cuando no le hiciste caso, ¿qué hizo? No, pues es que fue con la fiscal. Ok, voy con la fiscal. Cuando no le hiciste caso, ¿qué hizo? Es que fue con el gobernador. Ah, ya nos dimos cuenta que hay un patrón, ¿verdad? No le haces caso, va y te denuncia. Entonces, ¿tú qué crees que le está haciendo al papá de sus hijos? ¿Tú qué crees que le está haciendo a su expareja? Lo mismo que a ti. Hizo algo que ella no quería o no le hizo caso en algo que ella decía y su primera reacción fue, voy y lo denuncio, porque es un modus operandi. Y si ustedes como autoridades no se están dando cuenta de esto y no están actuando para evitarlo, pues entonces ahí sí ya estamos amolados, ¿no? ¿no? Y es un problema porque las separaciones y los conflictos familiares van en un creciendo brutal. O sea, yo en mi labor profesional estoy metido en educación y es increíble. O sea, hay una persona en jurídico dedicada a atender los requerimientos de fiscalías y de juzgados de los conflictos familiares de miles de alumnos, ¿no? Es que infórmame si pagó esto. O sea, y la judicialización del tema familiar va creciendo en unas autoridades que ni capacidad tienen.
Entonces, o Las has sea, vivido o todas. sea, entonces, o sea, lo que está pasando, y eso acrecienta la violencia, porque a ver, si tú vas en busca de justicia al sistema judicial, no hay justicia. Estas son cosas muy dolorosas. Destrozan las familias. Lo que se está haciendo en el caldo de cultivo de la sociedad mexicana, para mí es una prioridad. Son tantos. O sea, al paso que vamos, prácticamente todos los niños van a vivir un proceso judicial. Es increíble. Y eso ya es un problema social. Y lo que sí le puedo transmitir a todos los padres de familias es saber, el sistema judicial no se los va a resolver. Donde hay un caso de violencia real, claro que hay que atenderlo y también para eso habemos ya mucha gente que tratamos de ayudar porque cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero si ellos creen que eso les va a solucionar, si se van a ir a meter por un 10-20% más de pensión, si se van a ir a meter porque no quieres que se vaya el fin de semana, o sea, Las no vacaciones. saben lo que va a pasar. Hay casos que se ameritan, sí. Y luego además hay un caldo de cultivo de abogados que han encontrado en esto una mina de oro impresionante con cero ética, ¿no? O sea, yo he tenido todo tipo, ¿no? Y todos los abogados que abusaron, pues ahí sí, les recuerdo, puedo decir lo que les tendría que decir, pero porque además han abusado. Les mandamos flores el 10 de mayo. Les mandamos flores el 10 de mayo. Abusan de ti, abusan de tu esperación, saben, ¿no? Que los hijos, o sea, a mí el tema de mis hijos lo han querido utilizar políticamente, empresarialmente, o sea, todo el mundo ha querido lucrar con mis hijos para hacerme daño, porque pues, ahí los pusieron, ¿no? Y eso también los ha hecho vulnerables a muchas cosas. Pero es increíble. O sea, al final todos somos mexicanos. El sistema judicial no lo va a resolver. Entonces, si las familias no empezamos a entender cómo se van a manejar las separaciones, porque pues lamentablemente, a ver, si a mí me preguntaran, ¿qué le hiciste? Porque eso es lo que te preguntan siempre, ¿eh? O sea, ¿qué le hiciste? ¿No? Seguramente le hiciste algo. A ver, lo único que sí hice fue decidir ya no querer estar con ella. Eso es todo. Soy libre de decidir eso. Y mis hijos también van a ser libres de decidir con quién quieren estar y con quién no quieren estar. Claro. Esa es una decisión de libertad. Entonces, muchas parejas, por temas poblacionales, porque ahora vivimos, habrá 1000 razones por las que ahora los divorcios son la norma. Probablemente eso tarde mucho en cambiar. Yo no me casé para vivir esto. Y nadie, creo, ¿no? Y nadie se casó para vivir esto. Pero si las separaciones ya va a ser la norma social, no pasa nada. Pero eso requiere 3 veces más esfuerzo emocional, requiere 3 veces más cabeza y requiere una sociedad que cuida a los niños de estas separaciones, que no la hay hoy. Hoy no hay una autoridad que realmente lo esté haciendo. Yo me he encontrado con algunos jueces y algunas autoridades que sí me han ayudado. O sea, siempre hay una mano amiga de repente. Y ayudar entre comillas, ¿no? Porque más bien es hacer la chamba como es. Bueno, o sea, pero me refiero que han tenido la empatía por lo menos un ser humano de decir, oye, esto hay que atenderlo, ¿no? Porque muchos, ¿no? Ahorita decido hablar contigo porque ya va el segundo juez que vota el caso. ¿Cómo así? O sea, cada que se decide algo que no le parece a la mamá de mis hijos, va y denuncia en algún medio y tal, y como los jueces se incomodan porque la señora va y habla, pues votan el caso. Entonces ya voy por mi tercer juzgado y nadie quiere decidir, cuando en el Código Civil del Estado de México dice que una controversia de violencia familiar, que son varios juicios, pero el eje es una controversia de violencia familiar, está por ley estipulado que tienen 45 días para decidir. Esos 45 días se han vuelto en 6 años. Ahorita, hoy por hoy, no siquiera tenemos un juez que atienda el caso. Y pues el mayor de mis hijos ya cumplió 18, ya se va a salir. Y pues yo creo que esto pues o sea, a menos que en serio haya una autoridad que decida, o sea, que decida algo, ¿no? A ver, es que esto que estás diciendo, a ver, lo estoy procesando. Porque, a ver, son 6 años de un proceso que ahorita todo está provisional porque nada está en sentencia. Sí. 3 jueces, bueno, 2 jueces y el que falta. Bueno, ya no sé, espérame, a ver, déjame contar. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 jueces. O sea, 6 años de proceso, 5 jueces, el que falta por designarse, y ni siquiera te han podido decir, bien, señor, esto es lo que tiene que pagar por pensión cada mes por sentencia. Por decirlo así. Bueno, tienes una provisional. Vamos a ver que ahora nosotros sí vamos a hacer un tema porque esto
también ya tendría que llegar a la Suprema Corte a ver, o sea, ¿cuál es el derecho del tema? O sea, puedes dejar solo porque una persona sale a publicar, puedes dejar en indefensión a 4, bueno, ahorita 3 menores. ¿Qué derecho está arriba? ¿Qué derecho está abajo? ¿Dónde, dónde queda todo, no? Vamos a tratar de hacer el tema jurídico para puntualizar esto, porque además alguien tiene que tratar de puntualizar todos estos temas, si no, no avanzamos, ¿no? No, y además, sobre todo ahorita que está ya el tema de las elecciones judiciales en puerta, a ver, para todos los jueces que se buscan candidatear para un puesto, tienen que saber que el escrutinio público tiene que ser la norma. O sea, no puedes votar un caso porque alguien publicó una nota de ti, pues, ¿qué esperas en una elección? No, pues olvídate. Y ahí vamos a ser muy puntuales. A nosotros, ya después te platicaré de la fundación que hemos hecho y vamos a estar trabajando para observar a todos estos jueces. Y lo vamos a hacer muy puntualmente, porque además el tema familiar es el tema más delicado. Hay diferentes métricas, pero por lo menos del 70 al 80% de la carga procesal del Estado de México, o sea, es familiar. O sea, nosotros, o sea, en mi caso vamos en 26 tomos, porque no hay que decidir. 26 tomos, cuánto papel, cuántas horas del Poder Judicial, cuánto tema, ¿no? Es porque no hay que decidir, ¿no? Y entonces yo he tratado de ser respetuoso, no hablar de los temas en público, tanto por mis hijos como confiando en las autoridades, decir, oye, pues yo no voy a estar hablando del tema porque lo que quiero es que lo soluciones, ¿no? Ya lo que sea, ¿no? Yo ya me pelearía en las siguientes instancias, lo que tú gustes y mandes. Pero déjame salir de aquí. Pero ya, por favor, y deja, y ya, o sea, que salgan los niños de esto, o sea, ya que se termine de alguna manera, ¿no? Y entonces las autoridades te dicen, bueno, pues es que, a ver, ha habido autoridades que me han dicho, pues es que tú te casaste con ella. Digo, bueno, a ver, eso a ti no te importa, tu trabajo es hacer justicia. Claro. Y además muchas de estas cosas son procesos administrativos, o O sea, sea, a ver, o sea, por ¿no? ejemplo, ¿no? O sea, una pensión alimenticia, a ver, ¿qué tienes que determinar una pensión? A ver, aquí están mis ingresos, esta es mi capacidad de pago, aquí se determina un porcentaje, es administrativo. Las convivencias también es administrativo. 3 días, 2 días, 4 días, las vacaciones, solo se determina una distribución equitativa de los días y de los tiempos. O sea, ¿dónde está realmente la complejidad de decidir una cuestión meramente procesal administrativa como para que tú me vengas a echar la culpa a mí de la chamba que no estoy haciendo? O sea, a mí se me hace, ¿no? Y la otra, ¿eh? Es que no, es que aquí siempre hay dos en el pleito. No, esa es otra falacia de estos casos, ¿eh? Y ahí sí estoy convencido. Y hay notas y estudios muy interesantes de las personalidades conflictivas. Hay personalidades muy conflictivas que toman a la otra persona como sujeto de odio y no va a acabar nunca hasta que la autoridad a la persona que es la conflictiva dentro de estas situaciones le pongan un límite y un alto. Claro. Entonces, cuando a la persona que le tenían que poner un límite y un alto no lo hacen, pues acabamos donde estamos nosotros. Es habilitadora, además de esa violencia, ¿no? Lo que conocemos como violencia institucional. A ver, o sea, mi caso en algún momento espero llegue a la Suprema Corte y lo analicen. O sea, ya aunque sea para que sea beneficioso para alguien, porque dice, a ver, ¿cómo puede ser 6 años todos los vínculos que se rompieron? ¿Cómo? O sea, de mí podrá decir misa, ¿no? Y que si además los peritos dicen una cosa, que además los periciales del Poder Judicial, Sí, no, los a ver. podemos analizar aquí, ¿no? Y además todos los peritos de las fiscalías y el Poder Judicial, a ver, todos somos narcisistas, psicopáticos, o sea, No. todos estamos a punto de fundar un partido de extrema derecha, de acuerdo con... No, bueno, o sea, terrible. Pero independientemente de eso, o sea, 6 años, y de mí podrán decir todo, pero entonces, de su hijo, de su hermano, por eso lo tuvo que ir a denostar, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo justificas que no conviven con su hermano? Es que eso es lo complicado. Y entonces tuvo que salir a denostarlo para decir, para justificar es que también tu hermano ya es como narcisista, psicópata, da. Ahora, ¿cuál es la preocupación hacia el futuro? A ver, yo creo que para que una persona se desarrolle tiene que ser libre. Y estas ideas y estas manipulaciones coartan tu libertad. Son como cadenas. Son como cadenas. ¿Qué van a hacer cuando, no? Todas las decisiones, cuando tengan las inseguridades que les causa, ¿no? Que tu padre va a venir a secuestrar, en 6 años, cuando todo lo que se ha intentado por la vía legal, ¿no?
Alfonso, te voy a preguntar algo que a lo mejor está rudo y difícil de responder. Digo, yo sé que si te pregunto cuánto tiempo crees que le falta a esto, me vas a decir, bueno, todos los años del mundo, pero ahorita tú ya tienes un hijo que ya cumplió su mayoría de edad y el pleito no se acaba. ¿Cuánto tiempo falta para que tu hijo más pequeño cumpla su mayoría de edad? 8 años. ¿Y tú crees que va a vivir esos 8 años esto? Pues mira, trataremos, trataré de que sea lo más leve para ellos. Es lo que siempre he tratado. Hay veces que me cuestiono, hubo momentos donde hubo posibles órdenes de aprehensión y no me atreví, porque alguien tiene que tener coherencia, ¿no? Y ella además saldrá a decir que hay una denuncia en el DF por los de en la Ciudad de México. Dicen que si digo DF ya noto mi edad, pero en la Ciudad de México, por los videos, que lo único que pretendía esa denuncia, que gracias a Dios se logró, es que dejara de hacerlo. Claro. Que no estaba viendo la afectación que le estaba haciendo a su hijo, ¿no? Y lo único que se pidió es que fuera a terapias a tratar de enmendar el daño con su hijo y que dejara de hacerlo. Y salió a decir que iban a 30, 40 años de cárcel. ¿Cómo iban a ser 30, 40 años de cárcel por 2 videos? Pero había que hacerlo, ¿no? Y entonces el argumento es que me denuncia, a ver, no puedo no poner un límite a lo que no está bien. No puedo no proteger a mis hijos de la manera en la que yo pueda hacerlo, ¿no? Entonces, dicho esto, a ver, esto se solucionará el día que se solucione la manera en que su madre afronta la vida. Yo no tengo control de eso. ¿Qué sigue para mis hijos? Pues yo creo que sigue el que sepan que yo los amo, que sepan súper queridos. He tratado de hacer la manera de comunicarme con ellos lo mejor posible. Hemos, cada hijo, la manera que yo encontré fue a través de la música. Compuse una canción para cada uno de ellos. Estoy ahí todo lo que puedo, ¿no? Voy todos los 15 días a que digan que no quieren convivir conmigo porque whatever. Que el Secofama es un lugar horrible y No, no, y porque pues no sé si lo hacen por miedo, si lo hacen ya por el odio de tantos tiempos, por el desgaste, esto cansa, ¿no? O sea, si yo como adulto me canso, entonces que sepan que yo los comprendo perfectamente. O sea, que así yo cada 15 días vaya y me digan que soy lo peor de todo, me lo voy a seguir queriendo. Y que el objetivo primordial de un padre no es que te adoren, es que tengan la mejor vida posible y que les transmita lo mejor que yo pude recibir en padre, que por cierto es su cumpleaños. Este, ese es el camino. Entonces, ¿cómo encontrar ese camino? No lo sé. Lo único que te puedo decir es que lo voy a seguir buscando y que encontraremos el tema, que mi mayor deseo es que sean libres de todas estas cosas, que encuentren la manera de fortalecerse y de liberarse de esto, ¿no? Que al final la historia de sus padres no los defina a ellos, que encuentren su camino como personas, que avancen y que de alguna manera lo lograremos. Poder judicial, pues ya perdimos toda la esperanza. Seguiré haciendo mi labor porque también yo creo que quienes podemos hacerlo tenemos que dejar los precedentes que podamos dejar, porque en serio que esta sociedad no puede seguir en un tema de descomponer la convivencia. Tendría que ser al revés, ¿no? Y además con la labor que yo cumplo en mi labor profesional, además, es mi obligación. Yo tengo que ver porque la convivencia entre las familias y en este contexto de separaciones nos daña a los niños. Tenemos que encontrar las maneras, tenemos que encontrar, aplaudir a los jueces que decidan. Hay jueces, me han enterado cosas bonitas que después luego en otras instancias tiran, pero por ejemplo, si hubo un juez que se aventó a hacer una sentencia de nido donde los niños se quedan en la casa, estas sí, sentencias papá más viene y luego bonitas, se ajá, va, y mamá viene y luego que se va. después otro juez superior dijo que eso atentaba contra el derecho patrimonial del papá, que dice, estamos haciendo algo bien y no, estamos todos de acuerdo, y, bueno, o sea, en este tema, pero hay que generar conversación, hay que generar temas, lamentablemente, y que también no sea un dolor tener hijos, porque también, o sea,
claro que quien vea mi historia va a decir, bueno, pues entonces yo para qué quiero, ¿no? O sea, si no, luego me van a... No, o sea, no, o sea, se tiene que enderezar. Yo, de todas maneras, una de mis más grandes alegrías siguen siendo mis hijos hasta hoy y seguirán siendo siempre, o sea, y tendremos que encontrar un camino. Eso es lo que yo puedo hacer. Lo otro, pues, obviamente, las autoridades, pues, en este caso ya se han visto que ni para atrás ni para adelante, ni para, o sea, no coadyuvan, ¿no? Y además están rebasadas, o sea, la cantidad de casos para la cantidad de jueces y Así los jueces hicieran el mejor trabajo y yo te dijera, todos son eminencias. eminencias al volumen que se está dando de separaciones conflictivas y lo que está pasando en la sociedad mexicana no van a tener manera de hacerlo. No. Y ahí es en donde también a veces uno como sociedad, pues también tiene que meterse al ruedo, ¿no? O sea, también la sociedad tiene que empezar a resolver estas falencias. Y ahí justo me gustaría preguntarte por un proyecto que mencionaste hace ratito, que es el tema de la fundación, ¿no? O sea, ¿en qué consiste la fundación? Bueno, hace un año, ya más de un año y medio, eh, eh, fundamos Procúrame, es una fundación que se dedica al bienestar de las infancias, que principalmente apoyamos a los padres para que apoyen a las infancias en los procesos de divorcio conflictivos, mayormente, aunque ahora hemos tomado diferentes casos. Redefinimos el tema para todo lo que tenga que ver con infancias. En el primer año de existencia atendimos más de 250 casos, tenemos atención psicológica y tenemos atención legal. A todos los atendemos, ya sea nada más con asesorías y algunos casos que consideramos importantes y donde vemos que además hay una necesidad económica muy fuerte, hemos podido nosotros tomar la defensa de esos casos, ¿no? Donde pues, seguimos enfrentando muchas situaciones y donde te das cuenta de muchos patrones, ¿no? El primero es eh, el dolor de la separación de los hijos. Es uno de los principales problemas para los papás que viven esto. Entonces, una de las principales labores psicológicas que no se caigan, porque entonces si anímicamente el papá esta situación es devastadora y los demás no entienden, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en mi caso tuve abogados, de estos que hay que recordarlos el 10 de mayo, que me decían, bueno, a ver, ¿puedes pagar la pensión que te dieron? Sí, sí la puedo pagar, pues, me esfuerzo, pero la pago. Ok, pues ya, ve y agárrate a 30 chavas, vive la vida. Te lo juro que eso me decían, ¿para qué quieres, no? ¿Para qué quieres pelear a tus hijos? O sea, ¿no? O sea, yo me quedaba, o sea, lo decían en serio. Pero bueno, la separación es muy dura. Entonces, el primer paso es apoyarlos a que psicológicamente no se caigan. Y que en ese proceso donde estás extremadamente vulnerable, donde todo el mundo va a llegar a abusar de ti, porque así pasa, eh, tengan un espacio de contención donde entiendan que, pues sí, puede que esto dure 6 años O más. o más, pero no se nos pueden caer porque ahí es donde ya todo se acaba para sus hijos, para ellos, para todos. Esto no puede ser, ¿no? O sea, primero la parte psicológica es donde hemos visto brutal. Estamos también haciendo muchos, donde hemos podido, estamos tratando, tenemos el proyecto este año de terminar un estudio del daño psicológico a los menores, muy serio, porque también todavía hay autoridades que discuten que esto no daña a los menores, entonces como, por Dios, o sea, es que es sentido común. Entonces, pero bueno, si necesitamos más evidencia científica, ¿no? Con la asociación con algunas universidades lo estamos haciendo, para que haya más elementos, de decir, a ver, estos son los daños psicológicos de la separación ficticia, de la manipulación de los niños, Alienación parental. alienación parental, bueno, este, man, diferentes términos, ¿no? Porque hasta eso tratamos de evitar Controversias. controversias, ¿no? Porque, o sea, pero a ver, o sea, cuando un niño está manipulado, lo que sea, va a tener ciertas... Y hay una violencia y hay una consecuencia y se ve en el desarrollo de los niños. A ver, a mí ya me tocó ser de la generación de padres divorciados, ¿no? Y aunque mis padres, su separación no haya sido ni de chiste como las que me ha tocado ver en el activismo, pues a mí me queda claro que hubo una afectación, que tuve que pasar por un proceso y que hoy en día la convivencia con ambos mis padres es maravillosa con los dos, pero eso no niega que sí tuve momentos en los que sí requerí de apoyo, ¿no? O sea, y eso en una separación que no se parece a estas, ¿no? O sea, ahora imagínate estas. Yo la verdad he visto muchos casos de jóvenes que están creciendo con muchos problemas, mucha soledad, mucha incapacidad, ¿no? Incluso de relacionarse con otras personas derivado de este tipo de conflictos, ¿no? Y que las autoridades todavía parezcan escépticas ante esto, pues me parece, a ver,
digo, lamentable, pero sobre todo sumamente arcaico, ¿no? O sea, en la mayoría de países del mundo que se toman el tema de la infancia en serio, justo la tendencia es cómo disminuimos la probabilidad de que un menor viva esto, ¿no? Me parece que en Kentucky, en Estados Unidos, lo solucionaron de una manera muy efectiva, que es del Custodia divorcio, compartida. custodia De entrada. compartida de entrada y luego vemos, ¿no? O sea, a mí nada de que es que yo quiero pedir, no. A ver, 50-50. Oiga, pero es que a mí me queda muy lejos. Ese es su tema. Usted quiso tener hijos, usted hágase responsable. Y yo creo que ese es el enfoque apropiado, ¿no? O sea, que Yo los papás totalmente de tienen que acuerdo. hacer todo lo posible para que los niños estén bien, ¿no? Creo que eso es lo ideal. Pero bueno, Alfonso, o sea, retomando este tema de la fundación, de todo lo que han apoyado, de los patrones que tú también has visto, o sea, ¿cómo percibes tú también, por ejemplo, el trabajo que has hecho con la fundación? ¿Cómo ves que la sociedad lo voltea a ver? O sea, porque pues puede haber sectores que digan, no, es que esto está mal, o habrá muchos sectores que digan, esto está bien, pero ¿cómo lo has visto? Nosotros hemos, la recepción de la fundación ha sido muy buena, ¿no? De hecho, a veces realmente estamos sobrepasados, ¿no? Por eso, o sea, hemos hecho un protocolo en el que siempre atendemos psicológicamente y damos asesoría de los casos, pero ya los casos que podemos absorber, pues sí, es limitado, porque la necesidad es, Mucha. no, es increíble. ¿Apoyan solo hombres? No, apoyamos hombres, mujeres, ahorita traemos un caso que es increíble, ¿no? Es una niña, bueno, yo le digo niña, pero tiene 23 años, que no ha visto a su niña en 6 meses. Hemos ido a fiscalías, juzgados, seguimos batallando. Yo espero que estos meses, especialmente en la Fiscalía de Estado de México, ya nos apoyen, porque el dolor de esta niña es brutal. Entonces es como, es increíble, o sea, ¿no? Hay otra amiga activista que dice que cuando entramos a temas judiciales, todos somos vulnerables y creo que tiene toda la razón. O sea, si eres hombre, mujer, rico, pobre, ahí te va a tocar sufrir alguna cosa, lamentablemente. Tenemos fe en que lo recuperemos pronto. Tenemos casos también hay casos muy serios, ¿no? O sea, hay otro caso que tenemos muy serio de una menor que sufrió cosas muy difíciles en un equipo deportivo. En su momento éramos público, porque esos temas también están durísimos, ¿no? Hay muchos protocolos que no se están llevando a cabo y hay que los padres tenemos que tener mucho cuidado, principalmente en los equipos deportivos de jóvenes, que estén bien cuidadas las cosas, porque lo que nos hemos encontrado es brutal. No, por ejemplo, está también este caso apenas de la chica que falleció en un campamento militarizado, en una escuela militarizada, que son ese tipo de cosas en donde, a ver, pues, uno como padre trata de confiar en ciertas instituciones que tienen cierto prestigio, cierta historia, pero en el fondo, pues, uno no sabe realmente lo que hay y cómo puede afectar a los niños. Y me parece muy loable que ustedes estén poniendo el dedo en la llaga, porque creo que la verdadera deuda histórica que tenemos es con la infancia. O sea, los tenemos muy Mira, relegados. es increíble porque, a ver, es lamentable, pero sí es cierto que no votan, ¿no? También hemos estado en algunos foros, de hecho, de políticas públicas y es como, a ver, ¿cómo podemos hacer atractivo el tema de la infancia para literal, para los políticos? Porque es una agenda que como no trae réditos inmediatos, Ujú. se abandona, ¿no? Porque es muy lamentable y esto es muy real. Entonces, hay que fortalecer muchísimo el desarrollo de la infancia, porque esto es lo que después genera una difícil infancia, después genera heridas que no sé, que genera una persona que genera otro tema, de situaciones como las que estamos viviendo, las que hemos acaecido muchos de nosotros, y se hace un círculo vicioso. Entonces, el llamado es que, a ver, o sea, nunca nos vamos a equivocar poniendo el foco en la infancia. Ahí no hay falla. O sea, ahí sí no hay no hay error, no hay sesgo, no hay ismo, ¿no? Ahí la infancia o sea, y lo que aún para un niño es lo que se necesita, ahí todos nos podemos poner de acuerdo. El tema es poner el foco y realmente empezar a trabajar el tema. Y bueno, pues en la fundación ahí vamos, esperamos traer, estamos consiguiendo apoyo para poder subir el equipo de abogados porque estamos sobrepasados y sí la política es que, bueno, los poquitos o muchos casos que llevamos no los cobramos. O sea, eso creo que ha hecho una diferencia importante
Y también hemos resuelto, pues, como, bueno, un tema es el emocional. El otro tema, bueno, también las pensiones, injustamente puestas. Son un tema bien delicado y que nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? O sea, No, yo lo he visto. O sea, también hace poco vi un video en redes sociales, una abogada que decía, a ver, a mí me muestran un estado de cuenta que dice ingresos por 100,000 pesos, yo voy por los 100,000 pesos. Lo que ella no ve es que hay gastos por 90,000. Y en realidad no es que la persona tenga una ganancia de 100,000 pesos, sino que nada más está jugando con 10,000 pesos, ¿no? Y lo que dice esta abogada es, pues ese es trabajo del abogado de él, demostrar realmente que no tiene la capacidad de pago de 40,000 pesos mensuales de pensión. Y tú dices: "Oye, espérate", ¿no? Yo sé que a lo mejor hay personas que no tienen la educación financiera y que tienen en la misma cuenta la personal y la del negocio, y porque tienen esa misma cuenta, entonces les inflan los ingresos para atribuirles pensiones que honestamente no se pueden pagar, porque o pagan la pensión que dice la abogada de la mujer o pagan la nómina de los empleados del negocio. Entonces, son ese tipo de trampas que yo he visto mucho, que se están popularizando y que es muy grave, ¿no? O sea, porque no, es gravísimo porque, a ver, si te queda la pensión, bueno, tuvimos un caso, ahí sí hemos tenido casos muy exitosos y hemos tenido, porque a veces es nada más el descuido, porque, por ejemplo, teníamos el caso de un guardia de seguridad. Es un guardia de seguridad, ganaría aproximadamente el mínimo, ¿no? ujú, Aproximadamente, ponle tú 12,000 pesos mensuales. mensuales libres, ¿no? Y no sé qué argumentó su expareja en ese momento y le pusieron una pensión de 30,000 pesos. Bueno, es que cuando mira, yo siempre he dicho, cuando te divorcias es porque eres pobre, pero cuando te piden la pensión es porque eres rico, ¿no? O sea, de pronto te encuentran casas, coches, No, bueno, herencias, o sea, es brutal la cantidad de cosas que luego se contabilizan, que tú dices, a ver, es que, por ejemplo, ¿no? En diciembre, ¿no? Se genera un divorcio en diciembre, cae el aguinaldo a la cuenta, se utiliza ese estado de cuenta para decir: "Miren, aquí está lo que le cayó en el mes". Oye, ese fue el aguinaldo, o sea, no es su ingreso mensual promedio, arréglelo. Pero mientras, ya hay una provisional. no, a ver, ahí los jueces tienen el arma para destruir la vida de quien sea. Entonces, si a este hombre le hubiera quedado la pensión de 30,000 pesos, ¿Con qué? ¿Cómo? no tenía medios económicos para contratar a un abogado, entonces te queda la pensión de 30,000 pesos, no la puedes pagar, a los 3 meses te vas a la cárcel y se acabó. No vuelves a ver a tus hijos, te destruyen la vida y tú no cometiste ningún delito. Entonces, bueno, gracias a Dios llegamos a un buen acuerdo, quedó la pensión en 50% de su sueldo. Ese es un caso que tengo ahorita fresco, que para él es un esfuerzo y en la mitad de tu sueldo, porque además cuando te separas es obvio que la calidad de vida va a bajar, porque en vez de una casa vas a tener dos. O sea, es que es así. Entonces, el señor que además adora a sus hijos y los quería ver, o sea, dijo, a ver, o sea, hizo cuenta, dijo, yo le puedo dar la mitad, que para él dar la mitad de su sueldo es un esfuerzo muy fuerte. Claro, no, y además es algo que Además, con la otra mitad él tiene su departamentito, que es donde lo recibe cuando vienen, o sea, que realmente todo el sueldo es para sus hijos, o sea, no es para otra cosa. no, y además es muy triste ver también cómo es el tratamiento de los hombres que pagan las pensiones. Porque siempre se tiene esta idea, ¿no? De, para sus 5,000 pesos de pensión que da al mes. Oye, tú no sabes lo mucho que le cuesta a él llegar a eso. Esa es la mitad de su salario. Y con la otra mitad tiene que comer él, tiene que vestir él, tiene que tener dónde vivir, dónde recibir a los hijos, tener todavía para cuando los niños vienen a las convivencias, que no se queden nada más encerrados en la casa, tener esparcimiento. O sea, Además, el derecho de convivencia no tiene nada que ver con lo económico. O sea, eso también es un tema cultural que tenemos, o sea, fuera del jurídico cultural, son dos cosas totalmente diferentes. ujú. O sea, una cosa es el arreglo económico y otra cosa es el derecho a convivir y ver. Entonces, ok, entonces, o sea, porque si no se genera esta idea colectiva que hay de, a ver, yo tengo que pagar para mis hijos. No, o sea, y Además, es pagar para verlos, o sea, no es el derecho de, o sea, eso implica es una aberración se vuelve transaccional. cultural tremenda, ¿no? Claro. O O sea, sea, porque son muchas, pero entonces, ¿dónde está el valor de la relación con el papá, el valor del amor, el valor de la familia, el valor de, oye, es que se la come? O sea, no, aquí es tú pagas, tú ves, y entonces en ese nivel deplorable humano medimos las relaciones familiares. ¿De qué se trata esto? no, y además si te va mal un mes y no puedes pagar, entonces no los ves. No, y entonces no vales nada ni como persona, ni como hombre, ni como nada, porque ese mes no pudiste llegar al requerimiento económico que se te pedía. ¿De qué se trata? No, es sumamente grave todo esto, sobre todo porque, a ver,
insisto, todo eso lo ven los niños, ¿no? O sea, todas estas páginas de que funan hombres que según no pagan la Ujú. pensión, a ver, los niños las ven, o sea, son publicaciones, o sea, ¿qué necesidad tiene un niño de que llegue su compañerito de la secundaria o de la primaria? Ay, mira, ya le dijeron a tu papá esto en redes sociales y le muestras las publicaciones o los videos o lo que dice su mamá en redes sociales. O sea, hay mucho daño alrededor del tema de los niños, por eso insisto, para mí es muy loable esto que haces, que hayas puesto el dedo ahí en el tema de los niños, ni siquiera en el tema de los adultos, porque realmente el apoyo final es para los niños, para que ellos estén bien, para que tengan a papá, para que tengan a mamá y para que estén cuidados. No, a ver, aquí los niños fueron los beneficiados. O sea, acabó una pensión bien, que además el señor iba a hacer todo el esfuerzo. O sea, no era una, o sea, no se estaba escondiendo, ¿no? Sí, no te estoy diciendo que Ahora no te bien, va a pagar. también la expareja probablemente ni siquiera entendía lo que estaba pasando y ya de haber dicho, ay, 30,000 pesos, pues, ¿de dónde van a salir? O sea, no, pero si a mí también mañana me dijeran, no sé, me van a dar el doble de mi sueldo, no, pues, ay, pues igual sí, padrísimo, pero a ver, no entiendes que no se va a cumplir, no entiendes que entonces, señor, no va a haber así, o sea, no entiendes todo lo que después va a pasar, que esas son muchas cosas que pasan. La otra cosa que pasan es, pues muchos de los abogados te recomiendan, no, pues ve y presiona en lo penal. A ver, cualquier denuncia penal de violencia se sigue de oficio. O sea, no vas a tener control, ¿no? Me tocó un caso de una pareja muy sonada, que no va a ser, o sea, de otro nivel, o sea, un nivel económico muy alto, y, ¿no? O sea, la pareja lo denuncia a él de violencia de los niños y todo, y ya un día llega con el MP y dice, no, ya nos arreglamos. A ver, señora, aquí no se maneja así, o sea, usted ya denunció, yo tengo que investigar si hubo violencia o no con sus hijos. No Y es un además lo tengo que tema, meter a la ¿no? cárcel 6 meses porque es prisión Y además, preventiva de oficio, ¿no? O sea, y además podemos llegar a eso, ¿no? sí, Y, no. y ella en su cabeza lo había hecho para presionar a su expareja. No, y ese tema de los abogados que mal aconsejan y que mal asesoran también es todo un tema, porque a final de cuentas es eso, o sea, es gente que se aprovecha del dolor, de estados emocionales alterados, de que en ese momento no estás pensando bien, digo, tú lo mencionabas al principio de la plática, pero yo en ese momento estaba paralizado, o sea, no entiendes, no ves, no te cuadra, el abogado te dice una cosa, el otro te dice otra, y el lado de las mujeres es igual, y con todas las hormonas y todo el estado emocional y todo el dolor y todo lo que traen encima, a ver, yo siempre he dicho, a los primeros responsables que tendríamos que voltear a ver son a los abogados que hacen esto. Yo prefiero 1000 veces ver a un abogado en la cárcel que a un papá o a una mamá, porque ellos son los que habilitan. Yo siempre pregunto a las mujeres particularmente, a ver, ¿tú sabías que hay una estrategia jurídica que implica meterle una denuncia de violencia familiar en el ámbito penal para poder obtener una medida de protección y entonces poder diferir una audiencia? No. Ah, porque eso no es conocimiento popular. Eso no es algo que la gente lo sepa. Eso es algo que solo un abogado puede saber. Entonces, sí hay responsabilidad de la mujer que al final dice, ah, sí te firmo y vamos a seguir adelante, sí, pero el abogado es el que tiene el conocimiento y que lo está utilizando de manera negativa y sobre él también tendría que haber consecuencias, ¿no? Digo, creo que eso sería un paso importante. Totalmente. Me gustaría que empezáramos a cerrar esta conversación y me gustaría empezar con la pregunta. Si las autoridades del Estado de México, que son las que hasta el momento tienen control sobre tu caso, pudieran escucharte, ¿tú qué les dirías a ellos? A ver, eh, yo tengo mucha confianza en la gente que llevo. No me queda porque además tengo que tener confianza porque, pero sí tendrían que analizar qué pasó estos 6 años. Y lo otro que tienen que analizar, si realmente se van a comprometer con las familias, es que está pasando en el Secofam. El Secofam termina de romper todos los vínculos. Y la otra que tienen que hacer por las familias es que se cumpla la ley. Si una persona no cumple con la pensión, si estoy de acuerdo, con una pensión justa, que se vaya a la cárcel. Y si una persona obstruye la relación con sus hijos y no cumple las convivencias, que le quiten la custodia. Pero de inmediato. Porque, por ejemplo, en mi caso, ya después de tanto tiempo, la revinculación, o sea, por ley me los tendrían que dar. Pero ahora es cómo lo vamos a manejar cuando ya están totalmente alienados. No puede ser. Tienen suplencia de la queja. Si ellos están viendo que las convivencias no se cumplen, ¿por qué lo permiten? Si ellos están viendo que hay gente que no recibe su pensión, ¿por qué lo permiten?
Es increíble. O sea, ahí tienen suplencia en la queja, tienen toda la responsabilidad. Yo hoy responsabilizo a los servidores públicos que estuvieron en mi caso por todo el daño psicológico que han recibido mis hijos. Son los principales culpables. Ahora, el tema es que ya se pare esto. Ellos son los principales culpables. Ahora, ¿cómo lo van a solucionar? ¿Cómo van a empezar a atacar los problemas familiares con seriedad? ¿Cómo van a hacer que se cumplan las cosas? Porque además, ¿de qué sirve que generen medidas? Si además de que son provisionales, ni siquiera hacen por cumplirlas. Y cuando una persona tiene un comportamiento procesal inadecuado, adelante. ¿No? Yo hablaba porque también hay servidores públicos muy destacables. No digo nombres para no quemar, porque hasta lo bueno y lo malo quemas, ¿no? Pero que sí un día tuvimos un evento en la institución donde trabajo que recibimos en su momento de la elección judicial, y yo sí les hablé un poco fuerte, ¿no? Y les dije, oiga, pues es que son cobardes. Si a mí me preguntan, son cobardes, ¿no? Porque entonces su único trabajo es no embarrarse. No es, o sea, no tienen la más mínima intención de resolver ningún caso familiar. Lo que quieren es no embarrarse. Esa es su chamba, no embarrarse. Y entonces, pues, destruyen 1000 vidas por no embarrarse ellos. Y después, como en otro evento me encontré, me dijo, ver, yo sí le digo algo, ingeniero. Digo, ¿qué? Yo no soy cobarde. Le dije, bueno, espero, y no, y sí me consta, hay jueces que sí son valientes. Y esos jueces se merecen todo mi reconocimiento, y son los jueces que necesitamos apoyar para el 27 y para el 28. Las jueces que sí son valientes. Porque ese es el tema. Yo veo que o sea, ay, salió a hablar en redes y dijo 2, 3 cosas de mí, aviento el caso, cuando hay 3 menores que están sufriendo y que hace una audiencia anterior estás diciendo, oye, esto es violencia, están sufriendo tus niños, pues eso es cobardía. Y en general ese es el tema de esta sociedad. O sea, ya no podemos estar volteando a un lado. Tenemos que enfrentar los temas, tenemos que enfrentar lo que está pasando. Y no podemos, como sociedad, tenemos que condonar, o sea, tenemos que rechazar por completo el que un padre utilice a los hijos para dañar al otro. Tiene que ser algo que se rechace porque genera unas heridas. O sea, si o sea, los que hemos tratado de enderezar nuestra vida, tratado de reflexionar, pues te encuentras con todas tus heridas de infancia. ¿Por qué seguimos generando eso cuando ya sabemos? Y es una traición. Si tú sabes que tu infancia fue la que te lastimó, ¿por qué lastimas ahora a tus hijos? Eso es una traición brutal. Dejemos de traicionar a nuestros niños. Y finalmente, Alfonso, justo hablando del tema de los niños, pues si tus hijos pudieran escuchar esta entrevista, ¿qué te gustaría decirles? Que siempre va a ser una alegría para mí, o sea, y que mi deber es que ellos crezcan de la mejor manera posible. Y que algún día verán los 6 años, porque pues ya más hay cosas que no se pueden decir en público, de todas las peripecias que he pasado para tratar de estar con ellos, para tratar de que estén lo mejor posible. Y que por otro lado me ha enriquecido mucho porque han sido el motor que me ha permitido entender muchas cosas. Me ha permitido involucrarme en otros temas que yo nunca me hubiera involucrado. Y que eh, al final la distancia es una ilusión y que he podido ayudar a mucha gente y que mi mayor deseo es, o sea, pero que toda esa gente que puedo ayudar es para tratar de entender cómo llegar a ellos lo más rápido posible, ¿no? Y que no sientan ninguna culpa de nada, de nada. O sea, su único trabajo es ser feliz, o sea, no sientan culpa de si se sienten culpables de algo que dijeron que no debieron de haber dicho, o si se sienten culpables de la situación, o si se sienten culpables de lo que le pasa a su madre o a mí. No, ellos no son culpables de nada, ¿no? Su hermano también los quiere muchísimo, de eso no tengo duda, ¿no? Eh, ha hecho también lo humanamente posible por acercarse en su entendimiento, en su edad, en sus capacidades, pero ha hecho también cosas increíbles por tratar de estar ahí y también ha salido adelante. Y hoy ya es un adulto y enfrenta su vida de la mejor manera posible. Y yo estoy seguro que ellos van a llegar a ser unos adultos maravillosos. O sea, no tengo la menor duda.
Pues muchísimas gracias, Alfonso. De verdad te agradezco la valentía, la iniciativa, pero sobre todo el amor que demuestras no solo con tus hijos, sino con los hijos de muchas otras personas que también estás ayudando, porque creo que eso es lo importante, ¿no? Hacer lo mejor que podamos con las herramientas que tenemos. Muchas gracias y gracias por el espacio. Y sobre todo también, pues gracias a toda la gente que vio esta entrevista. Por favor, ayúdenos a que el testimonio de Alfonso pueda llegar a las autoridades, pero sobre todo es más importante que pueda llegar a sus hijos, porque ellos merecen saber que su papá los ama. Cuídense, nos vemos en el siguiente episodio.